Pues mira, para empezar, el monto me parece importante. Sin embargo, creo que uno de los errores que se logran identificar en el desempeño de la Secretaría de la Función Pública es que al revelar datos tan específicos pone ante la posibilidad de pues de un revés constitucional, es decir, en materia constitucional, es decir, que de que un amparo le tire el caso. Ya le han tirado varios asuntos y bueno, pues me parece un desaseo. Creo que en ocasiones este tipo de anuncios quizás tienden a establecer una cierta espectacularidad, dado que, bueno, pues la Secretaría de la Función Pública tiene sus aspiraciones políticas. No es la primera vez que al revelar ciertos datos, pone en riesgo el expediente. Por otra parte, es cierto, por lo que alcanzamos a observar, es una sanción laxa, dado que pues se trata de una de las personalidades más controversiales y con mayores señalamientos por pues actos que pudieran ser constitutivos de pues delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, es decir, delitos relacionados con la corrupción en sus diferentes tipos. Que me dejan la duda y pues expectativa de que más allá de la sanción administrativa, que es lo que está anunciando Función Pública, pudiera tener alguna pues acción de naturaleza penal que en su oportunidad pues pudiera ser más pues ejemplar para un personaje que fue importantísimo el sexenio pasado, junto con quien fuera el consejero jurídico primo de él, Castillejo Cervantes, Uh-huh. y Sí, que bueno, pues eran cercanísimos al peñismo, esta élite de pues entonces jóvenes mexiquenses, representativos pues de lo peor de esa generación política conforme a sus actuaciones públicas. sí, así es, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este caso del señor Castillo, que fue el enviado de Peña Nieto para hacer una serie de desórdenes jurídicos, sociales en Michoacán, a título pues, de virtual virrey enviado por el centro del país? ¿Cuál es tu opinión, Arnoldo? Bueno, buenas tardes y antes que nada, un gusto escucharte ya muy repuesto de tus pulmones, Julio. Eso aparento. Mira, bueno, tienes buena cara, como decían los clásicos, aunque no estés Sí, enfermo a la cara. Mira, vi la información al respecto. Lo primero que me brinca es que obedece a declaraciones patrimoniales del año 2014 a 2016. Y la primera reflexión que se me viene es que todos los mecanismos que en México se inventaron por décadas, desde Miguel de la Madrid más o menos, para combatir la corrupción, no sirven de nada. Y no sirven de nada porque deliberadamente están diseñados para ello. ¿De qué te sirve como síntoma de la probable corrupción que 4 años después de ocurridos estas omisiones de cuentas vengamos a enterarnos y que además, como ya lo señalaba Arturo, la sanción sea tan laxa? Y creo que ahí hay un tema de fondo, porque la 4T está combatiendo a la corrupción desde el discurso, pero no desde los aparatos institucionales ni de los recambios jurídicos que harían falta, ¿no? Y aquí habría que tomar nota de esto, porque nos vamos a venir enterando dentro de muchos años de qué es lo que está pasando con los actuales funcionarios públicos. Pues no sirve de nada. Recordemos que la principal inhibición para la corrupción es la sanción, no la educación o el buen ejemplo, como quiere el presidente, lamentablemente, y eso aquí y en todas las sociedades contemporáneas y antiguas, etcétera, ¿no? Entonces es lo que tendríamos que estar discutiendo de fondo. claro. Aquí encontramos ya, y viene el desprestigio público que le vale a este cuate un sorbete, ¿no? Recordemos cómo se regodeó en la CONADE y cómo paseaba con los recursos estos en las Olimpiadas, etcétera. Entonces, ¿cuándo va a parar de verdad el tema de la cultura de la corrupción, a la que Peña Nieto se refirió con una definición casi sistémica de cómo piensa la clase política mexiquense?
pero que López Obrador no ha hecho nada por contrarrestar en el terreno de los hechos, los que importan, los que impactan, ¿no? Y que, bueno, ya dijo que no va a revisar el pasado porque él tiene muy buen corazón y perdona, pero debería hacerlo con los actuales, por lo menos. Y entonces tendríamos que estar en una profunda reforma que revise, en lugar de andar revisando los organismos independientes estos que medio mal funcionan, el Sistema Nacional Anticorrupción o los sistemas estatales anticorrupción, que ojo, también gastan recursos, también hay ahí comisionados y consejeros y estructuras que no están sirviendo para maldita la cosa. Sí, así es. Temoris Greco, ¿qué opinas de este y de otros hechos, pues entre comillas, justicieros o realmente justicieros contra la corruptela enorme del pasado? Temoris. De este y de otros hechos, pues realmente justicieros. Ya. Micrófono. Oye, Julio, bueno, en primer lugar, qué bueno escuchar que de la voz estás cada vez mejor. Excelente, y qué bueno ver a mis queridos Arturo y Arnoldo, además de buena salud. Ya todo el mundo se está enfermando, así es que aguas. Sí, aguas sí. Que ya pasamos por ahí, les podemos decir que eso, y que uno se contagie, quién sabe de qué manera, mientras más cuidado mejor. Pero bueno, en cuanto al tema de que tenemos que hablar, es el esquema Al Capone, ¿no? O sea, Sí. Al Capone, para quienes no se acuerden, pues fue este criminal tremendo que asoló Chicago en la época de la prohibición del alcohol hace ya casi un siglo, y se hizo muy famoso en montones de películas, siempre con un reguero de muertos y de 1000 delitos atrás, pero cómo lo atrapó el FBI por defraudación fiscal, porque encontraron que se había hecho muy rico. No le preguntaron cómo se había hecho tan rico, sino por qué no había declarado impuestos por todo el dinero que de pronto había obtenido. Entonces, y con eso lo mandaron a prisión, ¿no? A la famosa isla esta isla, muy famosa, de la que nadie se escapa, pero algunos se escapó. Pero Alcatraz. De Alcatraz, gracias Arnaldo. Pero el caso es que pues van sobre él porque dicen es enriquecimiento ilícito. Al rato vamos a hablar del caso de Mauricio Toledo, creo, pero es el mismo tema, ¿no? El tipo Toledo es un amponzazo y van por él porque hay riquezas que no puede explicar. Y en el caso vamos a ver de ampones a ampones, ¿no? Mauricio Toledo es un ampón, Alfredo Castillo es un ampón 3 veces mayor de Genano al Tomatito Toledo. O sea, por ejemplo, está el caso del paso de Alfredo Castillo como virrey en Michoacán, cuando Peña Nieto, con el pretexto de la violencia desatada en Michoacán, despojó a los poderes locales de poder y se lo dio a Alfredo Castillo, quien, entre otras cosas, manejaba la seguridad pública. Aquí se dio este caso tremendo del 6 de enero de 2015, cuando la Policía Federal, apoyada por el Ejército Mexicano, rodeó a un grupo de personas que estaban protestando sin armas, los masacró. Hubo las fotos de una familia donde los cuerpos de los padres aparecen tirados junto con los de los niños, los padres intentando proteger a los niños de los balazos. Masacraron a 16 personas y simularon que había sido un combate, dijeron que los muertos habían disparado primero. ¿Quién sabe cómo es que siempre, cuando dicen eso, que las fuerzas del orden son emboscadas, pero los muertos caen del lado de los que emboscaron? O sea, ¿son brutísimos o no sé cómo funciona esto? Y Alfredo Castillo fue el operador, fue el que dio las órdenes, fue el que intentó simular ante la prensa que se había tratado de un combate, cuando en realidad había sido la orden de masacrar a 16 civiles desarmados. Entonces, este es el tipo de cosas por las que tendríamos que estar persiguiendo a Alfredo Castillo, más allá, o sea, independientemente de su enriquecimiento ilícito, porque evidentemente por cada una de las tropelías que ha cometido, pues ha obtenido un beneficio económico de ello. A mí me parece que ojalá este fuera el primer paso de un proceso que alcance el nivel penal, ¿no? Que se vaya
que lo lleven a la cárcel y que él y todas las personas que estuvieron involucradas respondan por esos graves crímenes. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, te pregunto si crees que el volumen de problemas que hoy enfrenta el gobierno de López Obrador en lo general, la pandemia, la economía y ahora incluso la salida de cuadro, tanto de él como de Marcelo Ebrard provisionalmente, en fin, se han abatido la viabilidad de verdaderamente castigar la corrupción del pasado, porque ya hay tal enredo y tantos problemas que va a ser muy difícil de verdad castigar a todos esos corruptos, Arturo. Híjole, honestamente no lo sé. Yo tengo la percepción, lo he expuesto inclusive por ahí en algún trabajo que te entregué hace algunos meses. Sí, y que ya va a salir pronto, ¿eh? No voy a adelantar, esperas. Que hay una intención naturalmente encomiable de condenar la corrupción, y creo que si algo ha logrado el presidente López Obrador hasta este momento es generar un estigma, construir un estigma generalizado de desprecio a las prácticas de corrupción, que sin embargo no logra todavía concretarse en términos de justicia. Porque bueno, pues son varios factores, algunos tienen que ver con la lentitud de las averiguaciones previas de los procesos judiciales, las intentonas que parecieran estar tratando de acoger a auténticos peces gordos como testigos colaboradores, entiendo con el propósito de llegar todavía más arriba, y más arriba pues sería el presidente Peña, que es el caso de Emilio Lozoya, sigue por ahí pendiente, pero creo que en esa vía la audiencia de Rosario Robles Berlanga, que son algunos de los casos. Hay otros que están pues todavía mucho más lejanos porque implicarían procesos de extradición, como es el del general León Trawitz, el general huachicolero que estaba al frente de la seguridad física de Pemex, o este cliente de Temoris del caso Ayotzinapa, Tomás Cerón, que por lo visto está en Israel, y que son casos que pues todavía parecieran mucho más lejanos de resolver. Entonces aquí, más allá de un asunto discursivo, creo que la misma naturaleza de los procesos, y luego habría que ver la eficacia de la integración de los expedientes, y luego todavía peor, la posibilidad de que algunos de los delitos que pudieran imputarse ya hayan prescrito, pues está haciendo cada vez más complicado el proceso de justicia respecto al pasado más próximo, que sin embargo se convierte en un factor importante de la discusión pública, en tanto pues se lleva a las conferencias de prensa mañaneras. Me parece que independientemente de esta salida temporal de foco, yo estoy convencido, y además espero, ahí sí con un tema de esperanza, pues que se resuelva favorablemente el tema de salud de tanto el presidente como de quienes se hayan podido ver afectados. Me parece que el enredo tiene que ver más con pues estas condiciones jurídicas que no no van a ser tan prontas, y en el caso de que lo sean, quién sabe qué tan eficaces. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuéllar, y no puedo evitar citar tu caso personal como periodista, que en Guanajuato a lo largo de décadas has visto políticos denunciados por corrupciones, por actos de abuso, de irregularidad, y normalmente no pasa nada. Te pregunto, ¿se está agotando el discurso de la sola denuncia de la corrupción si no sucede finalmente nada? Bueno, pues sí, y ahí yo un poco que quisiera diferir con Arturo, espero que no se enoje. Bueno, no, para eso estamos aquí, para... Órale, Arturo, los guantes. Es chiste local. No veo ningún estigma a la corrupción logrado por el discurso del presidente López Obrador, porque veo a todos los políticos, por lo menos los de la comarca por acá, enzarzados en prácticas corruptas.
O sea, Miguel Márquez Márquez no solamente fue quizás el gobernador de la historia reciente de Guanajuato que más saqueó al Estado con esquemas que están publicados en investigaciones nacionales y locales, con temas como la compra de medicamentos, que sigue vigente con el nuevo gobernador, que es su heredero y su delfín, con la compra de terrenos para las armadoras como Toyota, documentado espléndidamente bien por mexicanos contra la corrupción y animal político, y en ese momento otros medios, sí. O por el tema de estas compritas que también acumuladas es mucho dinero, de mochilas para los niños en las escuelas con el tema de la seguridad dentro de los programas de prevención al delito, de pants y de laptops y de pantallas para todos los estudiantes de secundaria y preparatoria como tema electoral, pero que también llevaban moche, mandadas a hacer a China por prestanombres, por empresas que no tienen ni una oficina en la ciudad, o el gran tema del programa de videovigilancia Escudo, el fraude más grande de la historia política de Guanajuato, porque se gastaron 3,000 millones de pesos en blindar al Estado, y ve cómo está el Estado de Guanajuato, deteriorado en esos 6 años de Miguel Márquez y de la vigencia de este programa. Y no solamente no está ni perseguido ni indiciado, sino que está por regresar como candidato a diputado plurinominal del PAN, y muy probablemente aspirante a dirigir el PAN cuando la debacle de Marco Cortés haga crisis, ¿no? Entonces, ¿dónde está el estigma? Y antes de Miguel Márquez, Juan Manuel Oliva, señalado también por constantes temas de corrupción. El periódico AM, aquí los colegas hicieron hasta un libro sobre el asunto de la corrupción de Oliva. Y bueno, no veo ese tema porque veo a los políticos que siguen pensando en los grandes negocios y en los negocios chiquitos y en toda clase de negocios, alcaldes y demás. Y ya no se diga, Julio, la sospecha fundada que tenemos en Guanajuato de que el famoso cártel local surgido aquí, que no acaba de extirparse porque sigue teniendo más cabezas que una hidra y sigue la violencia en Guanajuato, pues fue auspiciado desde altos niveles de la política local, ¿no? Entonces, ¿dónde está el temor de los políticos a la corrupción? Y no solo a la corrupción vinculada con la delincuencia organizada, ¿no? Que es peor aún, ¿no? Porque no solamente es meter la mano al cajón, sino es ya jugar con otro tipo de cosas más delicadas. Claro. No sé, y en otros estados de la República probablemente también esté ocurriendo lo mismo, según leemos en muchos periódicos y oímos hablar a muchos colegas, ¿no? Entonces, mientras no veamos una fiscalía, que además tiene una fiscalía anticorrupción, ¿no? Y en todos los estados hay una, que empieza a presentar casos que además son sólidos y fundados, bueno, pues la corrupción seguirá siendo un asunto que desde el Estado no se puede perseguir, y que siempre hay manera o de ampararse o de simplemente pagarlo con algún tipo de desprestigio como estas inhibiciones para participar en la función pública y a disfrutar de los robados. O sea, México sigue siendo jauja para estos políticos y por eso estamos ahí con los sistemas de salud deteriorados, con los sistemas educativos hechos pedazos, ¿no? Con la obra pública mal hecha y cara. Entonces, bueno, pues, ¿por dónde ha empezado López Obrador a revertir mínimamente, a parar en seco ese tobogán de corrupción para empezar el largo camino de reconstrucción? Que incluso si ya tuviera en la cárcel a un expresidente de la República, que candidatos hay, ¿no? Y el más señalado es Peña Nieto, diríamos, bueno, aquí empezó algo. No ha empezado y ya va a la mitad del sexenio. Claro. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, documentalista, periodista, narrador. Si tuvieras que colocar la cámara para narrar en qué momento las cosas comenzaron a moverse y a cambiar de manera complicada en México para la 4T y para López Obrador, ¿dónde lo pondrías? ¿En Ovidio, en Culiacán, Sinaloa? ¿En el general Cienfuegos llegando a México para mantenerse impune? ¿O en la salida de cuadro de ahora del presidente López Obrador a causa del COVID-19? Sí, yo diría que con Cienfuegos, o sea, lo de Ovidio fue muy vergonzoso, pero también fue una lección de realpolitik, ¿no? O sea, hay una situación sobre el terreno que prevalece en Sinaloa y tú no puedes llegar a alterar esa situación si no lo has planeado muy bien, tienes todos los recursos, toda la confianza en los recursos humanos y o sea, quisieron llegar a resolver algo sin haberlo planeado y tuvieron este enorme golpe. Pero hasta ahí tú puedes
atribuirlo a incompetencia, a mala planeación, no a acuerdos extraños, no a falta de voluntad, no a renuncia de propósitos. Y el tema de lo de Cienfuegos, que es una de las cosas que yo creo que está provocando que mucha gente que ha venido apoyando a la 4T, pese a todo, ahora se esté replanteando ese apoyo y esté incluso dispuesta a votar este año, como decían los franceses, a votar con la nariz tapada, tal vez otra vez por Morena y sus candidatos, porque la otra es votar por el PRI, por el PAN y por Movimiento Ciudadano y por ese engendro que es el PRD. O sea, no será un voto positivo, sino para mucha gente un voto negativo, en el sentido de voto en contra de... a mí me parece que es tremendo lo que hicieron con el general Cienfuegos, tremenda la renuncia que están haciendo a muchos de sus compromisos, a poner al ejército en su lugar, a imponer la primacía de la Constitución y del poder civil por encima del poder militar. Están renunciando a ello por los pretextos y como lo quieren inventar. Todas son mentiras y no lo hubieran dicho si este asunto le hubiera tocado a otro presidente, si le hubiera tocado a Anaya o a Mid, o le hubiera tocado a Peña Nieto. Uh-huh. O sea, entonces, bueno, lo de López Obrador, todavía no sabemos realmente cuál es su condición real. Si efectivamente está muy grave, si ha tenido que ceder el control a otras personas o puede seguir trabajando detrás de cámaras mientras la Secretaría de Gobernación se encarga de dar las mañaneras, que no es lo más importante. Lo importante es cómo se toman las decisiones. Para mí me parece que el punto fundamental, el que puede ser el turning point, como dicen en inglés, uh-huh, es la exoneración de Cienfuegos, el rescate de los soldados Cienfuegos. Me parece gravísimo. Bien, gracias, Temoris. Arturo, el hecho de que se haya contagiado el presidente López Obrador, ese retraimiento ahora de López-Gatell, que primero dijo que no se autorizara la venta de vacunas a particulares, y luego el presidente dijo lo contrario, en fin, ¿crees en términos políticos qué tanto se está afectando la imagen y la funcionalidad de la llamada 4T, o simplemente es un episodio médico, pandémico, que se tenía que llegar, se procesará y no cambiará nada? ¿O crees que esto puede ser un cambio en la percepción social respecto a la política del presidente López Obrador en relación con el COVID-19? Pues Julio, yo creo que es temprano, al menos yo no tendría elementos para ver que haya una decepción más o menos significativa hasta este momento, tanto por episodios de otra naturaleza como en concreto el del COVID, y esto no es otra cosa más que parte de las definiciones que pues podemos observar de manera muy clara en un esquema polarizado donde digamos que la toma de posiciones particularmente de los ciudadanos están fijas independientemente de lo que surja, salga, se diga, se escuche, pase. En este caso, naturalmente, pues tú lo has observado desde el mismo domingo por la noche, cómo se dio esta confrontación de polos en las redes sociales, por un lado haciendo una tendencia, los deseos de salud, y por otra parte la defensa del presidente frente a una andanada de tendencias que intentaban pues posicionar la idea de su irresponsabilidad, pues por el tema del uso del cubrebocas, por los dichos, ciertamente con muchas ligerezas de lenguaje que a lo largo de un año ha pronunciado el mandatario, y en un contexto en el que además estamos en un momento electoral importante, es la última semana de las precampañas, y aunque los dirigentes
de los partidos de oposición parecieran ser prudentes, humanistas y respetuosos, así como los expresidentes, pues lo cierto es que esta es una etapa muy intensa y de muchas tensiones entre las fuerzas políticas que nos conduce al mes de junio y naturalmente al mes de julio, cuando se tiene prevista la consulta popular. Entonces, todo esto abona a un escenario de confrontación que, sin embargo, me parece no tendrá, y esa es mi percepción, aunque todavía, insisto, es temprano para llegar a una conclusión definitiva, pero el escenario en el que yo me mantendría es en que la popularidad del presidente y los niveles de aprobación se van a mantener más o menos como están, sin un daño fehaciente, porque, bueno, pues así está definido también el perfil de sus electores. Me parece que hasta este momento no hay nada que haya perturbado mayor cosa pues la popularidad presidencial, y no creo que esto vaya a hacerlo tampoco. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, dime por favor qué te parece la figura política. Desde luego no estamos en el terreno personal, sino la figura política de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha asumido pues el papel mediático más relevante del presidente López Obrador, que es conducir la conferencia matutina de prensa, y que en un momento específico, si hubiese una falta provisional o definitiva del presidente de la República, ella, la secretaria de Gobernación, tendría que asumir de manera provisional la presidencia de la República para que se convocara a elecciones y, en fin, para que se, no para que se convocara a elecciones, sino para que se designara a quien cubriera el resto del sexenio que quedaría en esta hipótesis, que es una hipótesis jurídica que está establecida en la propia legalidad actual. Pero, ¿qué opinas, pues, de la figura, la presencia de la señora Sánchez Cordero? Mira, bueno, y vaya pregunta, porque me voy a echar encima a todo tu chat, pero... En fin. Así andamos, no te preocupes. Olga Sánchez... Además, para eso estamos. Cordero. Sí, total. Olga Sánchez Cordero fue diseñada su presencia en el gabinete por Andrés Manuel López Obrador, yo lo leo así, pues para que ocupara esa posición de apertura de género, pero al mismo tiempo de cierta ineficacia política o poco margen de maniobra político, mientras otros funcionarios hacían esa tarea, ¿no? Y bueno, es no solamente por el hecho de ser mujer, de ninguna manera lo diría así, sino por su perfil. Viene de la corte, es otro estilo, es abogada, es notaria pública, no ha estado en esos territorios duros de la política desde la oposición o desde el propio PRI, donde, bueno, pues ella viene de esa cultura política, es nombrada por un presidente de la República priista, entiendo, ¿no? Si no me equivoco, en su momento. Pero esta oportunidad coyuntural creo que podría relanzarla y creo que podríamos ver que hay una mujer con una preparación y un talento. A mí me causa problema esta proclividad de los funcionarios López Obradoristas a elogiar a Andrés Manuel López Obrador con un fraseo casi de régimen totalitario, aquel asunto de López-Gatell tan criticado de fuerza moral y no fuerza de contagio, o lo que hoy dijo la exministra o ministra, como se les dice, aunque ya no estén en funciones, Sánchez Cordero, en el sentido de que el presidente era un hombre, no recuerdo las frases exactas, pero el mejor conocedor de lo que pasa en el país y muy visionario. No hay necesidad, el liderazgo de López Obrador no se basa en eso, su construcción de una figura política eficiente desde la oposición y desde las plazas públicas de todo el país no se fundamenta en una cultura monolítica de la disciplina y del elogio y del culto a la personalidad, ¿no? Eso pienso. Y creo que a la 4T le hacen falta operadores políticos diversos y plurales que pudiesen ayudarle a dominar este enorme reto que tienen frente a sí en el país y no la centralización a la que lo ha conducido López Obrador con resabios de una cultura política muy del siglo XX, de mediados, muy echeverrista, muy diazordacista en ocasiones, y no me refiero a los tintes autoritarios, sino centralistas nada más, ¿no? Uh-huh.
Si quieren de verdad domar al reto que significa transformar este país o iniciar una transformación, no seamos tan ambiciosos, las transformaciones son generacionales y se llevan mucho tiempo, tendría que ser un equipo de mejores operadores políticos. Tipo, por ejemplo, Encinas, que es un sujeto muy discreto, que hace la chamba, que le es leal a López Obrador y que está en contacto con la sociedad y que no ha perdido su perfil de hombre de izquierda, por ejemplo, ¿no? Bueno, harían falta unos así para diversas facetas políticas de la complejidad que es este país. Uh-huh. A mí me llama la atención cómo López Obrador ha perdido el favor político o la buena opinión política entre muchos grupos que no son de derecha, que no son neoliberales, pero que no son tampoco fanáticos, que no son chairos, que no son acríticos, y que quisieran ver a un presidente moviéndose más rápido en contra de los rezagos democráticos, de respeto a los derechos humanos, de eficacia política en este país, ¿no? Esa es una crítica que viene pues desde alguna manera, digamos, desde una cierta izquierda, no desde la derecha. Sí. Pero sí. que le daría mucho margen de maniobra si pudiera sumarlo a la enorme popularidad que tienen otros sectores, y que ahí sí coincido con Arturo. Yo creo que el efecto de su desaparición por la pandemia en medio de la polarización que vivimos no le está restando puntos, está consolidando una presencia con su voto duro y claro, radicalizando a los que están en contra de él. Hoy escuchaba, por cierto, a una militante del PAN que decía, López Obrador está fingiendo su enfermedad para volver a subir en las encuestas, por ejemplo, ¿no? Sí, que hay esa versión, Arnoldo, que está insistente, no le creo, es una mentira, se está victimizando, bla, bla, bla. Pero mira lo que nos dices, Arnoldo Cuellar, lo aprovecho para plantearle a los tres, a Temoris, Arturo, y luego a ti en tu turno, Arnoldo. Se está construyendo la nueva forma de representación de este pueblo, el mexicano, a través de las candidaturas a los puestos de elección popular. Tendremos 15 nuevos gobernadores, tendremos diputados federales, reelectos no se sabe cuántos, otros serán nuevos, pero Temoris Greco, con lo que hoy estamos viendo y particularmente en el partido que domina la escena nacional, que es Morena, el partido en el poder teóricamente, ¿podemos tener esperanzas de que las cosas vayan a cambiar, o lo que nos están sugiriendo con sus candidatos hoy de Morena es más o menos lo mismo de antes, medio recicladito, pero la misma cosa? ¿Qué opinas, Temoris? Pues acabo de ver una caricatura de Monero Hernández, uh-huh, en donde ponen a Claudio X con su logo de Sí por México, diciendo así, si no te quisieron aquí en la tienda de al lado, nosotros te hacemos candidato. Y luego en la tienda de al lado está Mario Delgado diciendo, si no te quieren en la tienda de al lado, nosotros te hacemos candidato. Están yo creo que por ejemplo, veamos el Congreso, la Cámara de Diputados. Durante estos 2 años y medio que han estado ahí, no han hecho absolutamente nada que no fuera la tradición, el comportamiento de siempre de la Cámara de Diputados. El show que protagonizó Gerardo Fernández Noroña, pepenando diputados, directamente la pepena se bajó a la basura de la Cámara de Diputados a buscar quién pudiera reforzar a la fracción del PT, y para ser él el nuevo presidente. Fracasó en su maniobra, pero realmente provocó un asco, tanto que Mauricio Toledo, a quien Gerardo Fernández Noroña había acusado en Twitter de ser asesino, lo llamaba el asesino de Coyoacán, y pedía su desafuero, se lo llevó para apoyarlo, y ahora es su valedor, y dice que la petición de desaforar a Mauricio Toledo es una persecución política. Ahora ya no le ve cara de asesino. Entonces, las candidaturas, la mayor parte de los diputados o de los legisladores va a intentar reelegirse. Yo estoy a favor de la reelección legislativa, porque es una manera de profesionalizar eso, pero en el contexto en el que tenemos, pues es nada más hueso, es una repartición de huesos, es amarrar el hueso y así. Y hay unos nombres que están sonando, que están, que por aquí y por allá, que realmente, entre Lupita Jones, que la quiere lanzar el PAN, y no sé si saben, pero se acaba de anunciar que el PES va a postular a Jorge Canrón, ¿sí? como
candidato a gobernador de Baja California, a uno de los mayores mafiosos de Baja California. Cada semana el semanario Z de Tijuana presenta una página completa en la que Héctor el Gato Félix pregunta al gobernador de turno si sí va a proceder contra Jorge Cameron por el asesinato, por su asesinato, el de Héctor el Gato Félix, que ocurrió en 1988, o sea, ya llovió, ya son 32 años. Entonces, o sea, vemos, es bastante deprimente ver esta pugna por candidaturas, ver los nombres. La Paquita, la del barrio, va a ser candidata también. Es un cotorreo, pero tienen el ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. Si Cuauhtémoc Blanco fue primero alcalde de Cuernavaca y ahora gobernador de Morelos, y es un tipo que no tiene absolutamente idea de la administración pública, pero sí todo de cómo beneficiarse del poder, pues entonces cualquiera puede hacerlo, cualquiera se puede subir al cargo. Yo creo que es bastante deprimente lo que estamos viendo hasta ahora en cuanto a la conformación de las listas de candidatos de los partidos, de todos los partidos. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, pues ahora sí que tu mero tema, ¿cómo ves la integración de todas estas candidaturas a lo largo y ancho del país, con expriistas, expanistas, de todo, metiéndose a las listas de Morena, y con Mario Delgado, pues ahí convertido en el catcher de todo lo que le lancen? ¿Cómo ves, Arturo? Bueno, a ver, hay una lógica política en todo eso, que es la de garantizar los triunfos electorales, y en función de eso pues establece un proceso de selección de candidatos que se basa en la encuesta. Quizás este es un tema que hemos venido abordando en los últimos meses. Yo insistiría en que es un método pues que no garantiza la calidad de los perfiles que el partido o un partido intenta abanderar, porque conocimiento no necesariamente tiene que ver con buena percepción. El caso más claro y contundente es el de, siempre nada más me acuerdo de su apodo, pero el caso de Guerrero, Salgado Macedonio. De Félix Salgado Macedonio, alias el diputado Costales, entre otros. Exacto. O Toro sin cerca. Siempre me acuerdo de Costales, entonces se me va el... Pero bueno, el punto es que efectivamente en diferentes partes del país están ocurriendo pues este tipo de posicionamientos con perfiles que no solo acumulan pasados relacionados con hechos de corrupción, sino también con actos represivos contra las izquierdas históricas que pues han venido apoyando al propio López Obrador y a su movimiento desde hace años. ¿Quiénes intervienen en eso? Bueno, pues naturalmente en su oportunidad lo hizo Jacob Polemski, con perfiles muy oscuros. Lo ha hecho de manera destacada Ricardo Monreal en diferentes oportunidades. Hoy vemos que pues Mario Delgado tampoco tiene mucho prurito a la hora de impulsar determinados perfiles que se van colando en un proyecto en el que hemos visto ya casos antes inclusive del de Toledo, que en estos días pues se convierte en algo muy noticiable, pues el ex rector y cacique de la Universidad de Hidalgo, Gerardo Sosa Castellán. Claro. También un cacique histórico que se cuela al morenismo y se convierte en el cacique del morenismo después de dejar el PRI, actualmente preso por pues aparentes delitos relacionados con lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita. Vemos el caso de Toledo, que se incorpora a la 4T a través del PT, siendo, como lo fue, responsable pues de agresiones. Inclusive yo recuerdo una o dos muy destacadas en los mítines de Claudia Sheinbaum, cuando enviaban a estos porros a reventar las actividades proselitistas en el 18, y que por si no fuera ya bastante, luego veríamos algunos de esos grupos de vándalos actuando en la provocación dentro de las marchas feministas. Identificado plenamente uno de esos agresores de los eventos de Claudia Sheinbaum,
una de las marchas feministas donde fue golpeado de una manera brutal y artera un reportero, si no me equivoco, de ADN 40. Entonces, este tipo de perfiles naturalmente no tendrían que tener cabida, aun cuando luego se inicien procesos de justicia, como ha ocurrido en estos dos ejemplos que menciono. Sin embargo, lo que ocurre es que el ánimo de quienes están absolutamente convencidos de que pues la cuarta transformación es la única vía para resolver los males del país, es que pareciera tienen la percepción de que todo lo que se haga está bien y tienden a justificarlo, ¿no? Y esa proclividad a justificar y a establecerse pues como voto duro, creo que al final va a ser pernicioso, pues no solo para el país, sino también para el propio movimiento y proyecto que López Obrador encabeza. Y esto pues se verá muy claramente esta semana, cuando terminen de definirse las diferentes candidaturas a cargos de elección popular. Muchas gracias, Arturo. Arnoldo Cuéllar, no sé por qué en el orden de las preguntas o las ideas que voy planteando te va quedando como el cronista del momento, el historiador, porque ya te pedí opiniones sobre figuras específicas y ahora te pregunto, ¿cómo ves a Carlos Slim, que tiene también, está contagiado por el COVID-19, y de inmediato pues salta el comentario que está presente mucho en las redes en este momento, de cómo el hombre políticamente más fuerte, Andrés Manuel, y el económicamente más fuerte, Carlos Slim, están afectados por este mal? Pero, ¿cómo has visto el impacto pues del propio Slim en esta pues esta profusión de contagios que están sucediendo en México, Arnoldo? Pues digo, es una pandemia y esto le puede ocurrir a cualquiera, como decía Temoris, independientemente de las precauciones que tomes, y qué mejores ejemplos tenemos pues aquí, a ustedes dos, ¿no? Yo no veo a Slim metido en una polémica, salvo por el paralelismo con López Obrador. Creo que no está afectado su grupo, era un hombre que ya había delegado muchas de sus facultades ejecutivas del imperio que dirige. Él es patrocinador de una vacuna, o inversor, mejor dicho, no sé, ahí como creo que está pensando en negocio, no solamente en beneficiar. Va junto con pegado, es hombre de empresa. Ajá. Ahora escuchaba que Arturo Elías Ayub está escribiendo un libro de consejos a los emprendedores, ¿no? Y que está saliendo a la luz pública en estos momentos. Ándale. Bueno, pues con que empiece desde Telmex, de la manera como se hizo el proceso de Telmex, y ya estaremos del otro lado. Oye, que no le vaya a ser como Ivanka Trump, que hizo su libro de cómo ser madre trabajadora y todo, y salir desde abajo, y todo el mundo, pero señora Trump, ¿usted qué? Pues sí. Nació en cuna de oro. Pues sí. Ojalá hable de lo que logró con los Pumas, que creo que eso sí valió la pena de alguna manera, ¿no? Pues sí. Pero Julio, estamos frente a una situación que no tenemos herramientas para afrontarla. Por ejemplo, herramientas eficientes. Estamos aprendiendo todos de lo que está ocurriendo con la pandemia. Los políticos y los ciudadanos nos ponemos medio mal cubrebocas, vamos a la calle, tenemos que salir a la calle, es imposible hacerlo todo, más cuando pues estás en la batalla diaria por mantener adelante los retos que has escogido, ¿no? Por ejemplo, sí me gustaría decir, porque esto lo traigo en la punta de la lengua, que me parece que Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell, no cuento a Jorge Alcocer porque creo que el doctor Alcocer es llevado a remolque por los otros dos, hecho un poco sándwich por la imagen que me da. Es un científico eminente, pero pues López-Gatell tiene una gran energía, es un hombre más actualizado probablemente, y el presidente es el presidente. Pero que cometieron graves errores y era lo que yo quería decir la semana pasada, cuando hablaba de ese optimismo con el que decidieron enfrentar las cosas, cuando ante hechos como los que nos está presentando el mundo habría que tener un escepticismo conservador. Ya tenemos las 1000 frases que recopiló la doctora, que ahora se ha vuelto muy famosa con su libro donde enjuicia a López-Gatell,
que es puro material que le dieron los funcionarios públicos y que ni siquiera se refiere a hechos, se refiere solo al discurso, y en el discurso se equivocaron. Yo todavía no alcanzo a apreciar, y leo análisis, estoy ahí entrándole a este libro, si de verdad hubo decisiones garrafales o si el hecho político de haber rechazado la eficacia del cubreboca y de no haber parado a tiempo las giras del presidente o haberlas continuado demasiado pronto, ha tenido un efecto real en un país donde de todas maneras la gente no se puede confinar y la gente de todas formas es reacia a tomar ciertas precauciones por mil cosas, porque no pueden, porque no quieren, porque no saben, porque no les llega la información, porque no hay manera, porque un cubrebocas eficientes en la farmacia vale 70 pesos y tampoco todo el mundo puede estárselos cambiando a cada rato en un país empobrecido. O si deberíamos estar juzgando otro tipo de cosas más de fondo. Yo lo he planteado aquí otras veces. Por ejemplo, tengo información, la estoy confirmando, porque de ser así sería incluso publicable, que detrás de la publicación del libro de la doctora Lauriane Jiménez Fibi, o ella, si alguien corríjame, puede estar, por ejemplo, la Fundación Funsalud, que Funsalud, en la que han participado todos los secretarios de salud de este país, es patrocinada por las grandes empresas por Coca-Cola, de alimentos procesados, por FEMSA, por Coca-Cola, por FEMSA, por Nestlé, y que ellos tienen una batalla encarnizada contra López-Gatell por un asunto, por el etiquetado. Y claro, han aprovechado todos los errores de López-Gatell para tundirle por otra cosa, que es por la pandemia, pero que en realidad lo que les ha hecho perder miles de millones de pesos, incluso haber afectado sus ventas, es el tema del etiquetado. Lo que se está obligándolos a reformular sus procesos es el tema del etiquetado. Y entonces hay que tumbarlo, hay que bajarlo, porque no toleran a un funcionario, un alto funcionario de un gobierno, que no les esté haciendo caso, como les hicieron caso José Ángel Córdoba, Julio Frenk, Narro, bueno, creo que desde Soberón, ¿no? Con el famoso tema de coman lo que sea, pero hagan ejercicio. Y un país que se ha cultivado con eso, que tiene graves problemas de obesidad, de salud, de comorbilidades. Sí. Y ese tema está dejándose de lado, porque estamos enfrascados en la discusión de las frases desafortunadas de López-Gatell y de las orientaciones que le dio al presidente en su momento. Así es. Y bueno, eso es todo aspecto del tema, ¿no? Ya Bien. me salí de lo de Slim, perdón, pero... No, pues aquí le damos vuelta a todo. Arnoldo, muchas gracias. Temoris, son las 2 de la tarde con 52 minutos, ya estamos en la parte final de esta mesa, pero fíjate que hay algo que creo que merece un comentario tuyo, lo relacionado no solo con lo macro, sino también lo que se vive en las comunidades. En este caso, lo relacionado con el pueblo purépecha de Arantepacua, donde mataron a 4 personas, detuvieron y torturaron a 37. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, y el gobernador Silvano Aureoles, que no necesita que nos extendamos mucho en describir su pésimo gobierno y su pésima conducta política, al menos en mi punto de vista, ha dicho que no se van a disculpar el estado de Michoacán, porque en este lugar hay un refugio de grupos delictivos. ¿Qué pasa con esos pueblos, con esos gobernantes, con esas recomendaciones, Temoris? Sí, Julio, pues mira, en abril de 2017, hace ya casi 4 años, este pueblo tenía un conflicto de tierras con otro pueblo, hizo algunas protestas, y el gobernador Silvano Aureoles, que en aquel tiempo estaba pues en un gobierno todavía joven, quiso decir, en Michoacán ya no vamos a tener protestas, ya no vamos a permitir protestas populares, menos de purépechas, porque Arantepacua está muy cerca del municipio autónomo de Cherán. Y no querían que siguieran este ejemplo. Entonces mandó a 300 policías estatales, atacaron Arantepacua, mataron a 4 personas, pero, a cualquiera, incluso a un muchacho de 17 años que estaba llegando de la escuela, iba caminando con su mochila, entraron a las casas, rompieron todo lo que pudieron, se llevaron 37 personas detenidas y las torturaron. Y se inventaron el cuento de que ellos habían sido atacados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos mantuvo el tema muerto hasta que cambió la presidenta de la comisión y le dio a Carlos Facio, que es un prestigiado académico, la investigación del asunto. Él hizo una investigación muy detallada, muy bien documentada, soportada, y encontró pues que eso es lo que había ocurrido, ¿no? 4 muertos, 37 detenidos en un ataque artero, un ataque de la policía artera, y emite en diciembre pasado una recomendación en la que dice que el gobierno del estado debe disculparse y que la Fiscalía Estatal debe hacer la investigación que no hizo. Ayer Silvano Aureoles dijo, no nos disculpamos, no nos importa, háganle como puedan, haya sido como haya sido. Pero además se pide que se investigue el fiscal es Adrián López Solís, que fue el operador de este ataque hace 4 años cuando era secretario de gobierno de Michoacán. O sea, la recomendación le pide al fiscal que se investigue a sí mismo. Y esto no va a ir nada en lugar de ir a la Fiscalía General de la República. Ha seguido el hostigamiento hace 2 semanas a Alejandro Crisóstomo, que es uno de los defensores del pueblo, de los representantes. Le balearon a varios de sus animales, de su ganado, mataron a 2, otro está herido, no le pueden sacar la bala. Es ese tipo de situación, pero sobre todo tiene que ver con lo que habíamos estado hablando, que es la prolongación de la impunidad pese a todo. Es continuar con este acoso, el Aureoles como si nunca fuera a salir del poder, como si nunca, o sea, él cree que mientras esté este fiscal, que se va a quedar en principio hasta 2028, pues tendrá las espaldas cubiertas y apostará también a la prescripción de los delitos. A mí me parece que este es un tema que debe ser atraído por la Fiscalía General de la República y además que este fiscal debe ser removido si realmente el próximo Congreso que sea electo ahora en julio quiere limpiar y encontrar justicia en todas las cosas que hizo Silvano Aureoles durante su sexenio. Bien, gracias, Temoris. Arturo, pues estamos ya en todo este momento tan peculiar en el cual elecciones en curso, economía atorada, semáforos rojos, amarillos, naranjas, de todo, y el punto fino me parece, Arturo, y sobre él te pregunto, es si políticamente ¿crees que hay las condiciones para que las próximas elecciones transcurran de una manera, digamos, aceptable, que los resultados sean aceptados por todos? ¿Cómo ves a la oposición actualmente? ¿Cómo ves a los empresarios? ¿Qué ves en este tramo que falta, por favor, Arturo? Con bolita de cristal. Sí, pues mira, yo lo voy a tratar de sintetizar en 3 asuntos para no colgarme tanto y ser respetuoso del tiempo de mis compañeros y tuyo, pero mira, muy rápidamente, un factor que me parece preocupante es el que tiene que ver con la violencia política independientemente del partido. Es decir, en los últimos procesos electorales hemos visto un crecimiento exponencial de asesinatos de actores políticos que están relacionados o ya inmersos en periodos de campaña o de aspiración a un cargo de elección popular. Eso me parece que es gravísimo porque pues en principio cancela cualquier posibilidad democrática. Pues si matan a uno de los que aspiran, es naturalmente pues parte de un esquema de democracia fallida. Y que además tiene consecuencias graves también para la sociedad, porque pues genera miedo, genera terror, especialmente en las comunidades o municipios o estados, pero principalmente en municipios y ciudades que tienen, pues digamos que menos población, porque pues son sociedades más compactas, donde todo el mundo se conoce y donde naturalmente el miedo corre de una manera tremenda. Hace poco vimos el caso de un diputado con aspiraciones políticas en el caso de Guanajuato, que seguramente Arnoldo pues tiene bien documentado, pero esto ha venido creciendo año con año en los procesos electorales y me parece que es uno de los factores que no podemos soslayar ni dejar de observar. El segundo tiene que ver con la calidad de las oposiciones, es decir,
Yo tengo la percepción de que los partidos de oposición en el contexto nacional tienen un deterioro tremendo y un desprestigio grave porque, bueno, pues sus perfiles de liderazgo han sido expuestos abundantemente en escándalos de presunta corrupción. Y esto termina pues dañando las siglas de los partidos. Sin embargo, me parece que también hay ciertos posicionamientos locales y regionales que tampoco hacen o dejan todo el camino abierto para Morena y sus aliados. Es decir, hay posicionamientos locales y regionales como los que acabamos de ver el año pasado en las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, donde pues tampoco es tan fácil que el avance de este partido se convierta en una aplanadora, especialmente en un proceso electoral en el que ya no está en la boleta Andrés Manuel López Obrador, aunque su presencia personal sea tan avasalladora, pues no es lo mismo tener que votar por un aspirante, digamos, con ciertos negativos en un estado, así solo, que si fuera López Obrador en la boleta. Uh-huh. Y un tercer factor creo que tiene que ver con la, digamos, salida de foco de los temas centrales de la agenda pública, del debate electoral. Las oposiciones creo que acuden luego a discusiones de muy fácil combate, en especial para un megáfono tan grande como el del presidente. Entonces sus posicionamientos pues son precarios, de manera que luego pues ese debate resulta poco digamos eficaz para mejorar su posicionamiento. Me parece que en todo caso hasta este momento lo que tenemos pues es una cierta normalidad digamos en la parte institucional. Y ayer justo veía el tema del INE con la encuesta que publicó el financiero Bloomberg, en la que se observa que hay un ligero desplazamiento a la baja en la confiabilidad de 2 puntos de diciembre a la fecha, que yo creo que está relacionado pues precisamente con el encontronazo con el presidente, pero que aún así sigue siendo, digamos que mayoritariamente confiable para los ciudadanos, de manera que yo no percibiría como una posibilidad real que los procesos electorales, los muchos procesos electorales que va a haber este año en el mes de junio, vayan a terminar pues por generar un conflicto postelectoral de un impacto significativo, exceptuando pues algunas condiciones locales que forman parte, digamos que de la normalidad de los procesos electorales en los últimos años. Gracias, Arturo, muy amable. Arnoldo, pues en general el transcurso de lo electoral y particularmente te digo que te tocó bolita de personajes que voy comentando contigo, particularmente el caso que no hemos comentado de Lorenzo Córdoba. ¿Cómo ves su gestión? ¿Realmente saldrá adelante? En fin, lo electoral, ¿cómo lo ves, Arnoldo? Empiezo por lo de Lorenzo Córdoba. Yo aquí varias veces he sido muy crítico del INE, que me parece un aparato enormemente caro, enormemente consentido por un sector de la sociedad que cree que eso nos colocó en la modernidad, y enormemente ineficiente. Y lo veo por un solo tema. Durante todos estos años, y no solo Lorenzo Córdoba, sino sus antecesores, señaladamente los 2 anteriores, creo que el primer presidente del IFE no le tocó enfrentar toda esta complejidad y tuvo un desempeño afortunado, y bueno, los hados estaban con él en ese momento, ¿no? Pero el tema del financiamiento está absolutamente desbordado. O sea, en las campañas políticas se gasta, no sé, 10, 15 o 20 veces más de los topes de campaña que fija el INE. En las más pequeñas, en las de diputado local, en las de alcalde de municipio pequeño, y en las de presidente de la República y en las de gobernador. Reconocido por los actores políticos, evidente en los compromisos que realizan, evidente en los empresarios que se quejan de lo que van y les piden, y cuando haces cuentas de lo que han reunido, o yo no sé si ya se convirtió también en un negocio.
y estos personajes que piden para las campañas reúnen 3 o 4 veces lo que cuesta una campaña, y ahí también podría ocurrir, ¿no? Pero ahí no hay ninguna manera en que este carísimo aparato entre al tema y siquiera castigue con una inhabilitación de estas que no sirven para nada a algún candidato de peso, a un candidato a gobernador, etcétera. Entonces, esa buena fama obedece a unos pies de barro, ¿no? En el caso del INE. Y sí están excedidos en su gasto y en su tecnología, porque bueno, no me opongo a que inviertan en tecnología siempre y cuando sirva para algo. Si no, pues, ¿de qué sirve que jueguen con juguetes tan caros? Ahora bien, quiero comentar 2 cosas relacionadas con lo que han dicho Temoris y Arturo aquí. Y una es el tema de los fiscales, estos inamovibles, autónomos, como el que él menciona de Michoacán y el que tenemos en Guanajuato, que también se están convirtiendo en factor electoral. Y nada más les voy a recordar que en Guanajuato Carlos Samarripa en el año 2018 salió a investigar el asesinato de un candidato a alcalde de Morena, culpando al candidato a alcalde asesinado de la circunstancia, diciendo que estaba vinculado con grupos guachicoleros por unas llamadas que le encontraron en el celular. Todavía no veo el artículo del Código Penal que diga que eres culpable por recibir llamadas o hacer llamadas. Y ahí mató la investigación criminalizando a la víctima. Era Morena, estaban las cosas tensas en Guanajuato. Hace un par de semanas asesinan al diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta, que era ya el candidato interno designado por el PAN, aún no formal, porque no inician las campañas, a presidente municipal de Juventino Rosas. Para que ustedes se ubiquen, Santa Cruz de Juventino Rosas, aledaño a Villagrán, es el lugar donde nació el Marro, en una comunidad de ese municipio. Ese personaje asesinado ya había sido 2 veces alcalde, había gobernado 6 años en diferentes periodos antes de la reelección en Juventino Rosas. Y sin embargo no tenemos una sola declaración de la Fiscalía de que maneje una sola hipótesis, no con la velocidad con la que salió a explicar el asesinato del candidato de Morena. En este caso era panista y hay un silencio, ¿no? Entonces estas fiscalías no están operando con ninguna neutralidad. Están obedeciendo al partido que las colocó, que les dio sus mandatos larguísimos, y a los gobernadores que los propusieron. Y ese es un factor que no teníamos antes, Julio. Este fiscal va a sobrevivir a 3 elecciones, y ya pasó 3 anteriores, va a durar 20 años en ese cargo. Son un factor de peso. Y no me preguntes la cantidad de políticos que desfilan por sus oficinas a pedirle favores, a que investigue a los de enfrente, a sus enemigos políticos, o a que les perdonen a ellos alguna denuncia que les hayan hecho. Realmente está gravitando ahí una gran cuestión de poder que desequilibra mucho las frágiles instituciones electorales locales, donde también los presidentes de los órganos locales electorales están puestos por los gobernadores. Entonces yo sí creo que vamos a una elección, la más compleja de la historia del país por la cantidad de puestos en disputa, y también la más peligrosa, puesta en riesgo por los factores que se están juntando en torno a ella. Claro. La pandemia es uno de ellos, y el otro es la violencia. En Guanajuato tenemos al menos 10 municipios con una presencia del crimen organizado terrible. O sea, poniendo y quitando candidatos si quieren, y no necesariamente asesinándolos, a veces solo atemorizándolos o amenazándolos, ¿no? Entonces, este es otro factor. Bien, ¿Qué va a hacer el INE? Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, pues te toca cerrar esta mesa. Seguramente lo harás dándonos un panorama de caramelo, de cosas bonitas, de lo que viene por delante, o no sé cuál sea tu punto de vista. ¿Qué viene? ¿Qué esperaremos, Temoris? Pues yo imagino, o sea, a ver, todavía tenemos que ver qué tanto más va a impactar la pandemia a nivel económico. Y qué tanto se va a tardar en que el tema de las vacunas empiece a funcionar, y de qué forma esto se traslapa con las campañas y con la elección. Yo siento, o sea, que sí, hoy veía en el Economista el barómetro que hacen todos los días, que no sé qué tan confiable es,
porque a veces veo, por ejemplo, las encuestas que hacen en el Financiero, en las que creo más y no coinciden, pero bueno, pero básicamente ha habido una recuperación del presidente en cuanto a los sondeos. Se mantiene ahorita en 60% para desespero de sus odiadores. Pero yo no daría por hecho que esto va a quedar así, porque nos sigue pegando a todos súper duro la situación económica. Y además también ya cuando ves que al mismo tiempo el presidente de la República y el hombre más rico del país se enferman de COVID, dices, pues entonces, ¿quién está a salvo de eso? Yo veo a mis mayores, yo veo a mis padres y a la gente y me muero de miedo porque digo, ya aguantamos casi un año, pero faltan 4 o 5 o 6 o tal vez más meses. Si tú hablas con los pesimistas, con un médico que de hace unos días, decía, esto no se va hasta 2022. Yo no, que sea médico, pues hay 1000 médicos y cada quien tiene una opinión distinta, pero está muy grave la cosa. Entonces, yo creo que es muy difícil medir cuál va a ser, a final de cuentas, el impacto. Y además, lo que comentaban, que no es lo mismo tener a Andrés Manuel en la boleta que tener a Clara Luz en Nuevo León o tener a Félix Salgado en Guerrero. O sea, no necesariamente la gente va a votar por ellos. Yo creo que muchas personas pueden votar diferenciado o pueden abstenerse en algunas de las elecciones porque los candidatos no les convencen. Entonces creo que hay mucho todavía atendido. El movimiento ciudadano es interesante. Que no se confunda, yo no creo en Movimiento Ciudadano. Sé quién es Dante Delgado, su líder, ex gobernador de Veracruz, que lo creó. Sé quién es Enrique Alfaro, su personaje ahora más visible. Me parece que son gente temible, totalmente corrupta, pero independientemente de eso, ante la polarización, ante la creación de dos polos muy claros, creo que sí la apuesta de Dante Delgado es inteligente en cuanto a abrirse como la tercera vía. Es inteligente para él, no para la sociedad. Pero también hay que ver qué tal le sale esta jugada a Movimiento Ciudadano, si logra fortalecerse, si logra canalizar el apoyo de toda la gente que no quiere ni estar con un extremo ni con el otro. Bueno, pues materia nos queda para el próximo martes y por lo pronto hoy, Arturo Rodríguez, muchas gracias y dinos cómo van Notas sin Pauta. Vamos muy bien, pues nos subiste el rating, Julio. No, hombre, ustedes a mí que me invitaron a una plática muy interesante, gracias Arturo. Fue un gusto y además, pues como siempre, con esa generosidad que te caracteriza y esa solidaridad. Pues ahí vamos, bien, tenemos ya nuevos productos, que esta semana vamos a subir varias cosas, entre otras, una entrevista con nuestro amigo Temoris a propósito de su libro No se mata la verdad, que yo he asumido prácticamente ahí en publicista oficioso. En efecto. Sí. Siempre me da mucho gusto ver a mis amigos publicar sus libros y bueno, sí. En estos días estaremos publicando esta entrevista ahí en YouTube. Bueno, muy bien, Arturo, muchas gracias, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes, gracias por todo. Gracias, buenas tardes. Que estés bien, Arnoldo, muchas gracias. Sigue recuperándote. Sí, ahí voy. Cada vez mejor, pero es muy tramposo todo esto, de repente se da el bajón y de repente ya no anda uno al 100, pero ahí voy ya saliendo. Gracias, Arnoldo. Temoris, gracias por esta ocasión, siempre con afecto. Excelente, abrazos a ti y a toda la gente. Ahora vamos a ver cómo nos pusieron en el chat. Bueno, ya sabes, el chat es espacio de libertad, como es este mismo espacio de nuestra mesa de periodistas de los martes, espacio de libertad y de credibilidad. Gracias y nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego.